Buenas tardes, profesor, invitados presentes. El día de hoy, mi compañera Wong y yo presentaremos nuestro proyecto de investigación representando el quinto grado de secundaria con nuestro tema Derechos infantiles, situación de abuso. El motivo por el cual mi compañera y yo escogimos el tema es por darles a conocer lo que estos niños sufren día a día. Es un tema de la realidad, ya que hay niños desprotegidos en busca de una familia. Son niños que no gozan de sus derechos y que están expuestos a muchos tipos de riesgos. A continuación, en las siguientes diapositivas les explicaremos un poco de ello. El trabajo infantil es uno de los mayores problemas en el Perú, ya que estos niños ponen en riesgo su seguridad al trabajar en las calles. La mayoría de estos niños que trabajan en las calles lo hacen por necesidad, por pobreza o porque lamentablemente sus papás los obligan. En la región Lambayeque también los niños están expuestos, como por ejemplo ahora, que está la enfermedad del COVID. Estos niños pueden ser afectados peligrosamente por esta enfermedad, ya que están expuestos a muchos otros peligros. Nuestro objetivo es dar a conocer la problemática de la situación, para así identificar las circunstancias en las que estos niños se encuentran para poder buscar una forma en la que podamos brindarles nuestra ayuda. Los siguientes antecedentes son de la tesis de Rivarola, publicada en 2015, donde nos habla de la efectividad y control y tolerancia de estrés en menores víctimas de maltrato, tanto físico como psicológico. También tenemos a Centeno Guamani, que publicó su tesis en el año 2016, donde nos habla sobre que los niños dejan de estudiar para poder trabajar y así sustentarse día a día, como también estos pueden ser explotados por sus propios padres. A continuación, le voy a dar pase a mi compañera Astrid Wong para que continúe explicándole las diapositivas. Las bases teóricas, utilicé en las bases teóricas mi experiencia en un centro de acogida de refugios CAR, que fui el año pasado, donde habían varios casos de abandono de hogar por los propios niños o por el Estado que había quitado a los niños a sus padres porque no estaban en una familia disfuncional. Las bases legales definidas el 30 de diciembre del 2015 por el expresidente Ollanta Humala es la ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. El castigo físico es el uso de la fuerza en ejercicio a las potestades de crianza o educación con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal con el fin de corregir o cambiar el comportamiento de los niños. El castigo humillante es el trato ofensivo, humillante, denigrante y ridiculizador en ejercicio de las potestades de crianza con el fin de cambiar o controlar el comportamiento del niño. La decreta es la aprobación del reglamento, que es la prohibición del castigo físico humillante contra los niños. En el siguiente es el marco metodológico. Es la explicación de mecanismos utilizados para el análisis del problema. Es el resultado de la aplicación sistemática y lógica de los conceptos y fundamentos. El descuido por parte de los padres puede tener consecuencias trágicas en caso de ocurrir lesiones. El prolongado despectivo, el que no satisface las necesidades básicas del menor, como es el vestuario, la atención médica, refugio o crianza. Puede tener consecuencias a tiempo físico, social, emocional y propias del desarrollo. Utilizamos el diseño y el tipo de investigación fue descriptiva porque describimos los comportamientos del por qué se da este tipo de abusos. Y documental porque utilizamos tesis, artículos que nos pueda ayudar a enriquecer nuestra investigación. La población más vulnerable son los niños entre 9 a 17 años. Los métodos que utilizamos en nuestro proyecto fue la encuesta que fue realizada hace un par de semanas, donde recolectamos más información para poder hacer nuestro proyecto mejor. En conclusión, el maltrato es una violencia de los derechos de los niños y deben ser denunciados o detenidos. Los niños que son maltratados hoy en día podrían ser la problemática en el futuro. Por eso debemos hacer charlas en el colegio, enseñarles a los niños sobre sus derechos y dar apoyo psicológico
a los padres y niños. Hacer seguimientos a las familias para ver si pueden brindarles una calidad de vida a estos niños y para que les puedan dar una mejor educación. Nuestro objetivo general fue identificar la problemática. Una de esas que vimos fue la falta de educación y de comunicación de los padres y niños. Determinamos los abusos al niño no saber sus propios derechos, está más vulnerable, puede ser vulnerable a no defenderse y a no poder defenderse en sí sobre los maltratos. Identificamos las circunstancias que originan los abusos de los derechos infantiles, la falta de compromiso por parte de los padres, la falta de economía en sí, que no pueden por criar a los niños, falta de crianza, falta de educación. Gracias. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Muy bien, señoritas, excelente. Ahora bien, tengo grato, pues, un placer felicitarlas. A los invitados decirles que estos muchachos por primera vez en la institución se están atreviendo a realizar este tipo de investigaciones, que es una pequeña parte de lo que les espera en un instituto universitario o en una universidad. Bien, yo sé que el éxito está en las manos de ustedes, y con la ayuda de Dios todo lo van a poder alcanzar. Sin embargo, tenemos una ronda de preguntas que realizar. Los profesores asesores Carlos Lucena Gabriel y la profesora Carla Cagnata tienen algunas preguntas que hacerles, y esto consta parte de su evaluación. Así que vamos a proceder, por favor. Profesor. Tardes, exponentes, lo han hecho muy bien, me ha parecido muy interesante. Mi pregunta va en parte a lo que han puesto de su objetivo general y lo que han sido sus conclusiones. En lo que se refiere a la participación del Estado, ¿podrían explicarme un poco sobre su método preventivo? ¿Cómo prevenir el abuso infantil, su maltrato? Haciendo uso de las autoridades y informando y denunciando para que eso no pueda volver a suceder. Muy bien. Esto lo han visto en parte de su investigación, porque han estado investigando las normativas, decretos y leyes sobre el maltrato infantil. Profesor. Sobre el maltrato infantil y la participación del Estado, digo, han visto las leyes, lo que han puesto en sus diapositivas. Señoritas, ¿me escuchan? Astrid. ¿Escucha, profesor? Sí, las escucho. Ahora. Bueno, no sé si estamos teniendo fallas técnicas. Profesor, hemos visto las leyes de la prohibición del uso del castigo físico Y humillante contra los niños o adolescentes. Claro. Exacto. ¿Esa ley desde qué año está? El 2015. 16. 16. Muy bien, señoritas, porque esa investigación es lo que les ha llevado a la descripción de la participación del Estado en este asunto. Muy bien, señoritas, me ha parecido una excelente exposición de su parte. Doy pie a los otros docentes para que... Bien, no tiene interrogantes por ahora. No sé si alguien del público quisiera realizar una pregunta.
Ok. Entonces procederé con hacer mis preguntas. Señorita, donde ustedes planteaban que habían realizado una encuesta hecha en Google y que arrojó una serie de resultados. Eso no que me quedó claro porque uno, no conozco las preguntas. No sé cuáles fueron los resultados en su totalidad, o sea, si hubo una cuantificación de datos o cuántas personas pudieron haber respondido tal o cuales preguntas, cuáles fueron las preguntas cerradas, cuáles fueron las preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque, ok, yo puedo saber de que tu conclusión está bien hecha, tiene concordancia con el sistema de hipótesis, pero no me queda claro es la aplicación del instrumento de recolección de datos en relación a tu sistema de hipótesis del proyecto de investigación, que es lo que tú te planteas como investigadora. Entonces, necesito que por favor me digan cómo quedó ese tramo de su proyecto de investigación, ya que no queda claro. Y luego que me respondan, tengo otra interrogante. Wong, Bonnie. ¿Cómo dice, profesor? Disculpe, ¿podría repetir su pregunta? Lo que sucede es que el internet está un poco mal y se escucha entrecortado. Ok, repito. Existe como una especie de vacío entre la conclusión y el marco metodológico. ¿Por qué? Porque ustedes me hablan de la aplicación de una encuesta, de un instrumento de recolección de datos, más no se aprecia cuál fue el proceso de la recolección de datos, las preguntas planteadas, la cuantificación de los datos, tal vez una muestra si fue que existió, que naturalmente tuvo que haber existido, porque si no, lamentablemente no puede hacer llegar a una conclusión. Cuál fue la población total de la encuesta, por qué escogiste una muestra que creo, si mal no recuerdo, la muestra debería ser de 15 personas, pero la población es superior al 75% de la muestra captada. O sea, ya, esa parte quedó sin aclararnos, la quedó en el vacío. Y no hay un hilo que me unifique entre el sistema de hipótesis del proyecto de investigación, el marco metodológico y la conclusión del proyecto. Entonces necesito que por favor me aclaren esa parte y luego formularé una pregunta del contexto de la investigación. Ok, profesor. En la muestra que hicimos, 55 personas fueron que respondieron nuestra encuesta. Eran 2 preguntas abiertas y 7 cerradas. 7 cerradas. Entre ellas están, una de ellas es, si tuvieras la posibilidad de ayudar a los niños con carencia económica, ¿lo harías? Y el 100% de la muestra votó por un sí. Que sí los ayudarían, los apoyarían en lo que ellos puedan ofrecerles, ¿no? Otra de las preguntas es si fue golpeado en su infancia y el 60% de la población respondió que no hubo ese abuso en su infancia ni en su niñez. A ver, continúe. Y el 38.5% de la población fue golpeada en su infancia, lo que hace que tal vez sufrieron abusos de padres de poca magnitud. Y el otro 1.7% de la población fue golpeada demasiado en su infancia, lo que hace que fue vulnerable en su infancia por parte de padres o familiares. Una también es, ¿alguna vez ejerció violencia psicológica? El 28.3% de la población sí ejerció violencia psicológica. Tal vez ejercieron esa violencia personas de su vínculo social. El 71.3% de la población no ejerció violencia psicológica y es una población que respeta de su entorno social.
Ujú. Y una más de las preguntas que hicimos fue que si usted cree que la violencia afecta a la salud mental de los niños. El 1.7 de la población dice que no afecta la violencia en la salud mental de los niños. El 60% dice que afecta demasiado en la salud mental de los niños, en lo cual estoy de acuerdo. El 8.5% dice que afecta poco en la salud de los niños y el 3.3% dice que otra cosa podría afectar a la salud mental. En conclusión, la mayoría de la población dada dice que si afecta la violencia a la salud mental de los niños, se hace vulnerable ante esa situación de maltratos. Ujú. ¿Alguna otra interrogante para defender? Sí, donde dice, ¿crees que la forma en la que son criados algunos niños de forma violenta es porque sus padres hayan sufrido lo mismo en su infancia? El 51.7 de la población dice que sí, que en parte de cómo son criados los padres con violencia hacen los mismos a sus hijos. El 3.3 dice que no es consecuente de la forma en que fueron criados, no crían a sus hijos. El 50% dice que tal vez no tienen respuesta definida y el 1.7 dicen que tienen otra forma de pensar y que no creen que es una crianza correcta. ¿Qué sexo recibe mayor maltrato, el masculino o el femenino? El femenino. ¿Por qué? ¿Por qué? Wong, Urquizo. ¿Se me escucha? Logra oírnos, lo que sucede es que el internet nos sale bajo a nosotras. En lo último sí, sí lo escuché. Bueno, porque los niños, el sexo femenino es más vulnerable al trabajar o al tener estos abusos, ya que por la misma sociedad que tenemos, la misma sociedad machista, que tienen otra forma de pensar acerca de esos temas. Claro, y esto no viene de ahora, sino de tiempo atrás. Además de que habría una clara muestra de el maltrato, se inclinaría al maltrato sexual. Disculpen, profesor. Mi internet no sé qué le pasó, de repente se cerró la ventana. Ok, pudiera volver a escuchar la respuesta. Al ser el sexo femenino más vulnerable, están... Bueno, al ser el sexo femenino más vulnerable en esta sociedad, es el que más abuso contiene. Tanto sexual como mandado y así, y esto no viene de ahora, sino de tiempo atrás, es lo que habíamos Ya por la conversado. misma sociedad también. Claro. Pero estamos hablando de niños. La No sé respuesta de la respuesta de la jovencita ya iba indicada solo a las chicas porque ya habían hablado un poco de lo otro, pero creo que no había escuchado esa parte. Señorita, si pudiera Ok. repetir sobre lo que es el maltrato en jóvenes, el maltrato en señoritas, con exactitud de la información que han hallado.
Bueno, la reunión en Zoom en 10 minutos se cerrará, por si acaso. Creo que sería Ok, mejor ya ir terminando. Lo que usted nos sí. dice es de la población más Entonces, vulnerable, profesor, que eran de niños y de 9 a 17 años, Claro, donde entre entran niñez los y niños y adolescencia. adolescencia. ujú, claro. Bien, señoritas. Tengo muchas preguntas que realizar, pero creo que el tiempo nos va a ganar. Sí, entonces, una observación solamente. Una cosa es una política preventiva y una otra cosa es la política activa. Una política preventiva es aquella que me permite, valga la redundancia, prevenir a priori o antes de que suceda una acción. Y una política activa es aquella que se aplica en el momento que ocurre el acto. Entonces, cuando ustedes dan la política preventivas, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de exigencias que son, 3, 4, hasta 10.000 veces mayores de exigente que las preguntas que yo les estoy formulando. Entonces, sin más a qué, sin más a qué hacer referencia, le doy las gracias a todo el público espectador. Espero que puedan revisar la ponencia subida en YouTube. Y sin más, pues que Dios me las bendiga, chicas. Recibirán una llamada pronto donde calificaremos su exposición. Ahorita deliberaremos los profesores presentes, asesores, y esperen la llamada para darles su calificación. Sin más a que hacer referencia, chicos, me retiro. Que Dios les bendiga, paz y bien. No sé si el profesor Lucena tendrá algo que agregar. Muy bien, señoritas, han hecho un buen trabajo. Ha sido su primer proyecto de investigación y conforme ustedes estén en una vida ya sea académica, universitaria, estos proyectos tendrán mayor impacto en lo que es su vida. Decirles que no se olviden, por favor, que ya pueden estar cerrando la grabación y el archivo me lo envían, por favor, para subirlo lo antes posible. ¿Ok? Eso sería todo. Profesor, muchas Muchas gracias por su gracias. atención. Gracias, profesor. Hasta luego. Que Dios le bendiga. Hasta luego, hasta luego.